Muy buenas noches. Este video se realiza como culminación del curso de resolución de conflictos con el objetivo de interiorizar los temas vistos durante este curso y asumir una posición proactiva ante los eventuales conflictos en los cuales podamos vernos inmersos a lo largo de nuestras vidas. Voy a comenzar recordando que cuando se presenta un conflicto podemos identificar en él tres tipos de actores. Se encuentran los actores primarios, los actores secundarios y los terciarios, y esta clasificación depende del grado en el cual se encuentran involucrados tanto en el conflicto como en su solución y las consecuencias que se derivan de esta última. Asimismo, se pueden encontrar diferentes maneras de solucionar los conflictos. La Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el derecho de participar en el sistema de justicia y esperar de él una solución conforme a las leyes vigentes respecto de los conflictos que se puedan presentar entre individuos o grupos de ellos en asuntos de diferentes índole. Puede ser de índole laboral, familiar, personal, comunal, etcétera, etcétera. Básicamente podemos decir que esa solución se da por intermedio de un fallo judicial, como producto de un proceso jurídico en el que intervienen los agentes del Estado, normalmente llamados jueces, para dirimir las diferencias entre las partes que se encuentran en conflicto. Adicionalmente a esta manera tradicional y formal de solucionar los conflictos entre los ciudadanos, existen otros métodos alternos para ello. Estos son menos formales y presentan algunas ventajas importantes frente a los procesos jurídicos. Generalmente los métodos alternativos de resolución de conflictos son más ágiles y menos costosos para las partes involucradas, y dentro de ellos se destacan principalmente tres métodos alternativos que son. Tenemos la conciliación, que es una alternativa de resolución de conflictos que consiste en la participación de un tercero que, después de escuchar a las partes en conflicto, formula puntos de encuentro entre las diferentes posiciones y los pone a consideración de las partes para que ellas, a su vez, los acepten de manera libre y voluntaria. Una vez establecidos estos y aceptados dichos acuerdos, se convierten en compromisos que son de obligatorio cumplimiento, a pesar de ser fruto de un encuentro voluntario de las partes en disputa. Luego tenemos la mediación. La mediación también es un proceso alternativo de resolución de conflictos en el cual los actores primarios, los que están involucrados en el conflicto, escogen a un tercero como mediador. Este tercero debe tener la característica de ser neutral y además ser conocedor del tema en disputa. Este mediador debe servir, su función debe ser la de limar asperezas entre los rivales y ayudarlos a llegar a puntos de acuerdo que son sugeridos o propuestos por ellos mismos. La mediación consiste en un trabajo coordinado en equipo en el cual los actores del conflicto tratan de encontrar una manera pacífica y equitativa de dirimir sus diferencias. Respecto de los mediadores, ellos deben procurar que los acuerdos a los que se llegue no se presten para confusiones, o sea, que sean acuerdos que sean totalmente claros, bien definidos, y además deben asegurarse que los acuerdos queden por escrito y sean el reflejo real de las voluntades de las partes. Finalmente, encontramos también como método alternativo de resolución de conflictos el arbitraje. En este medio también se apoyan las partes en un tercero llamado tribunal arbitral o árbitro, quien representará a la justicia y emitirá un fallo, el cual recibe el nombre de laudo arbitral. Este laudo arbitral es susceptible de ser apelado por alguna de las partes si piensa que se encuentra vulnerado alguno de sus derechos. En este método, por lo general, una de las partes en conflicto termina siendo favorecida, mientras que la otra termina siendo perjudicada.
por el laudo arbitral que es expresado por el Tribunal de Arbitramiento. De acuerdo con el criterio del Tribunal de Arbitramiento, para aplicar este método es necesario que las partes presenten todas las pruebas y documentos que justifiquen su posición para que el tribunal tenga los elementos de juicio necesarios y suficientes para emitir su concepto. En ocasiones las partes pueden elegir a sus árbitros de manera libre, espontánea y voluntaria, mientras que en otras ocasiones los árbitros ya vienen definidos de una manera contractual. Me explico. En algunos contratos, bien sea comerciales o laborales o legales, dentro del mismo contrato existe un artículo o un parágrafo que dice que en caso de presentarse conflictos, estos deben ser dirimidos por un tribunal de arbitramiento y de una vez lo designan para que en el momento en que se presente el conflicto, las diferentes partes involucradas sepan a dónde deben acudir. Respecto de los laudos arbitrales, estos pueden ser de tres tipos. Los hay de carácter laudos arbitrales en derecho, que son los que se basan en la jurisprudencia. Entonces el árbitro dictamina un concepto de acuerdo al histórico de casos similares que se presentaron en el pasado. Hay otros laudos arbitrales que se denominan de carácter técnico cuando son basados en los conocimientos que el árbitro u otros expertos que hayan sido consultados acerca del tema expresen. Y otro que se llama laudo en equidad, que es cuando se basan en el criterio y el sentido de equidad y de justicia de los miembros del Tribunal de Arbitramiento. De acuerdo con lo anterior, pienso que la mejor manera de solucionar un conflicto es acudiendo primero a los métodos alternativos, ya que esto implica una menor inversión tanto de tiempo como de dinero y un menor desgaste de las partes involucradas en el conflicto. Y también porque de esta manera existe la posibilidad de lograr una solución en la cual se encuentren de acuerdo las diferentes partes, dando posibilidad a ellas de negociar las diferencias y de establecer puntos de acuerdo en los que cada partícipe ceda un poco en su posición hasta que haya una solución que satisfaga a todos o por lo menos que vulnere en menor medida a cada uno de los actores del conflicto. Una vez agotadas estas instancias, y si el conflicto persiste, sería necesario acudir a los métodos más formales que implican la participación de las autoridades y del sistema de justicia. Pero pienso que esa es una última opción. Pues bien, mi sugerencia y mi compromiso es que cuando me encuentre involucrado en un conflicto, buscaré primero la posibilidad de solucionarlo por los métodos alternativos o no convencionales o menos formales, puesto que es mucho más favorable para las partes y definitivamente si una vez agotados estas instancias no se puede llegar a una solución, tendría que definitivamente recurrir a los procedimientos jurídicos legales establecidos de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Muchas gracias.